Agradezco la oportunidad de poder compartir la experiencia de mi clínica que se ha adquirido en los últimos años, así como algunas ideas que se han desarrollado recientemente en parálisis facial. La reanimación facial ha cambiado de un tratamiento más conservador en los últimos siglos a una reanimación completa con procedimientos quirúrgicos en los últimos 30 a 40 años. El desarrollo de la reanimación facial sin duda está ligada a la historia de la microcirugía, a los avances desarrollados en torno a la microscopía, al desarrollo de nuevo instrumental, pero también al conocimiento y la información obtenida en torno a la regeneración nerviosa. El nervio facial tiene tres segmentos principales: un segmento intracraneal, un segmento intratemporal y un segmento extratemporal, que para fines prácticos es el que más nos interesa porque es el área donde más trabajamos. El segmento extratemporal del nervio facial tiene 5 ramas terminales que dan la información o envían la información eléctrica al músculo frontal, al orbicular del ojo, a los músculos cigomáticos, al labio, a los depresores del labio y al platisma. En cuanto a las causas, la causa más frecuente en el mundo es la causa infecciosa, seguida en nuestro país por la causa traumática, y de particular interés y atención en nuestra clínica es la causa congénita. Sea cual sea la causa, es importante realizar una valoración inicial y los estudios correspondientes para el diagnóstico. Para el diagnóstico es importante realizar una historia clínica completa, haciendo énfasis en infecciones de oído, conjuntivitis, cuadros de infección respiratoria, particularmente por sospecha de infección viral, y llevar a cabo también un examen físico completo en búsqueda de movimientos faciales residuales. Una vez realizada la evaluación física, el paciente puede ser categorizado utilizando algunas de las clasificaciones más empleadas, como House-Brackmann, que tiene el inconveniente de ser una escala subjetiva, o bien optar por el uso de la escala de IFACE, que es una escala mucho más objetiva que se ha tratado de empujar en los últimos años para evaluar tanto pre como posoperatoriamente a los pacientes. Las pruebas topográficas nos ayudan a hacer una localización de la lesión y deben incluir la prueba de Schirmer para evaluar una lesión en la porción proximal del nervio facial o del ganglio geniculado, y la realización de las pruebas de gusto y reflejo acústico evalúa más lesiones a nivel de distales del nervio. Finalmente, el uso de estudios complementarios en los cuales existe la sospecha de tumores intracraneales o extracraneales, particularmente en los casos de parálisis de larga evolución o de instauración lenta. Finalmente, el uso de estudios neurofisiológicos que permitan evaluar de manera objetiva la función nerviosa, así como la disponibilidad de unidades motoras funcionales en el momento de la operación. En cuanto al tratamiento, es importante tener metas claras en la reanimación facial. La primera y más importante es lograr una simetría facial en reposo, teniendo como objetivo primordial lograr una competencia oral y ocular prácticamente completa, obteniendo movimientos faciales voluntarios con expresión facial espontánea idealmente y con ausencia o nula movimientos anormales o en masa, teniendo siempre en cuenta los factores que pueden influir en el pronóstico, como es el nivel de la lesión, el tiempo de la lesión y la disponibilidad de potenciales motores disponibles, así como la cantidad de axones de los nervios donadores. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico,
Disponemos de dos alternativas importantes. Las alternativas estáticas, que buscan básicamente lograr una simetría facial en reposo, que no brindan movimiento y que básicamente son tratamientos adyuvantes que suspenden los tejidos o que logran corregir la tosis de los tejidos. Por otro lado, tenemos los procedimientos dinámicos, que son tratamientos que buscan lograr movilidad nuevamente en la cara del paciente, obteniendo también simetría en reposo, pero más importantemente logrando una simetría facial al realizar movimientos coordinados con el paciente. Este tipo de tratamiento particularmente se puede llevar a cabo de manera temprana. El algoritmo de tratamiento depende en gran medida del tiempo de denervación. Tenemos que en pacientes de menos de 6 meses el tratamiento va encaminado a una reconstrucción microquirúrgica con injertos nerviosos cruzados, mientras que en pacientes que tienen de 6 meses hasta 2 años, además de los injertos, es necesario acortar el tiempo de denervación con transferencias nerviosas del lado de la parálisis. Y finalmente, en los pacientes de más de 2 años, en donde normalmente existe ya una atrofia o una ausencia de unidades motoras disponibles, es necesario llevar a cabo un reemplazo de músculos. Los pacientes con menos de 6 meses son usualmente pacientes que presentan lesiones incidentales transquirúrgicas, como esta paciente que tuvo una lesión del tronco cérvico-facial durante una parotidectomía y que básicamente en los controles posoperatorios tempranos vemos el déficit tan importante en la región o el tercio inferior, a diferencia del resultado posoperatorio que sin duda es muy relevante gracias a este tratamiento temprano. Otra posibilidad de tratamiento en este grupo de pacientes son los injertos nerviosos cruzados, que lo que pretenden es llevar estímulos nerviosos del lado sano hacia el lado paralizado de manera separada o individualizada. La región cigomática o de la región orbicular del lado sano hacia el lado paralizado, región bucal hacia la región bucal afectada y la región marginal o del labio inferior hacia el labio inferior contralateral. Este tipo de técnica tiene y es la única posibilidad que tiene el paciente de generar movimientos coordinados, simétricos y sincrónicos. En este tipo de pacientes con trauma muy proximal, con una lesión prácticamente a nivel troncular del nervio facial, es posible llevar a cabo este tipo de tratamiento con la idea de potenciar el resultado de una reconstrucción proximal, pero al mismo tiempo para ofrecer una reconstrucción mucho más selectiva, evitando los movimientos anormales que se puedan generar de una reconstrucción troncular. Aquí vemos el resultado en el posoperatorio muy temprano y en el posoperatorio a 1 año de distancia, con un resultado prácticamente completo en cada una de las áreas reconstruidas. Los pacientes que se encuentran en el grupo de tratamiento entre 6 meses y 2 años, que tienen todavía unidades motoras funcionales disponibles, deben someterse, además de los puentes cruzados, a transferencias nerviosas en el mismo lado de la parálisis, utilizando cualquiera de los nervios donadores disponibles. Puede ser hipogloso, puede ser rama motora del trigémino o puede ser nervio espinal accesorio. Uno de los nervios que se utiliza con mayor frecuencia es el nervio maseterino. Dada la localización, la recuperación es muy rápida. La cantidad de axones que aporta este nervio es un nervio muy robusto desde el punto de vista reconstructivo funcional, lo que permite lograr resultados muy predecibles y en muy poco tiempo. El inconveniente de hacer solamente la transferencia nerviosa sin los puentes nerviosos es justamente la incapacidad que tienen los pacientes de tener esa espontaneidad o automatismo al momento de llevar a cabo la sonrisa. Y es por eso que la tendencia actual es a llevar a cabo esa inervación dual, utilizando transferencia nerviosa más injertos nerviosos, que en esencia son los únicos que permiten lograr esa espontaneidad o automatismo. Aquí vemos algunos ejemplos de esa combinación o inervación dual utilizando
nervio masseterino más injerto nervioso cruzado, logrando espontaneidad y una inervación bastante robusta, lo que se traduce en una simetría óptima en los pacientes y una actividad funcional satisfactoria. Aquí tenemos otro ejemplo con las mismas características. Una paciente sometida a un tratamiento quirúrgico oncológico con una parálisis secundaria, tratada de manera temprana o intermedia, digamos, entre 6 y 12 meses, para lograr un resultado combinado con transferencia nerviosa más injerto. Este concepto sin duda no es nuevo, es un concepto que se acuñó en los 80 por la doctora Tercis y que fue denominado babysitter. Este concepto implica la transferencia del nervio facial hacia el nervio hipogloso, realizando una neurectomía del 40% del hipogloso para no cortarlo por completo y adicionando injertos nerviosos cruzados para que en un segundo tiempo se pueda brindar el control a esos puentes cruzados, pero en el periodo de denervación la niñera propiamente es el hipogloso lo que cuida que la musculatura no se denerve por mucho tiempo. Este es el resultado de un 40% de hipogloso al facial, lo que permite obtener un buen tono muscular, obviamente una buena simetría en reposo, y al empujar la lengua logra también una función adecuada. Una vez que se encuentra o se logra ya esta activación con la lengua, se puede llevar a cabo el segundo tiempo quirúrgico, que implica el utilizar los injertos previamente sembrados durante la cirugía de niñera para coaptar la rama cigomática, bucal y marginal, y de esta manera lograr tener la espontaneidad al darle el control al injerto cruzado, que ya en este momento, 6 meses después más o menos, ya se encuentra totalmente reinervado. Este es el resultado que se puede lograr utilizando el hipogloso más los injertos cruzados. Me interesa particularmente que vean la espontaneidad que se puede lograr y el cierre ocular óptimo obtenido en esta paciente. Finalmente, los pacientes con más de 2 años de evolución o sin unidades motoras funcionales deben ser sometidos a transferencias musculares libres. Dentro de estas existen muchas opciones. Probablemente la opción más utilizada es sin duda el músculo gracilis, que puede ser reinervado una vez trasplantado en la cara con varias opciones. Puede ser el injerto cruzado, puede ser el espinal, puede ser la rama motora del trigémino. Cada una de estas tiene características muy peculiares en cuanto al número de cirugías, en cuanto al poder que se puede lograr de excursión lateral, en cuanto al tiempo de excursión, en cuanto al grado de adaptación cortical que puede tener y el entrenamiento que puede requerir la sonrisa, así como el grado de satisfacción de cada una de estas técnicas. Probablemente la técnica más utilizada en la mayoría de los centros es la transferencia muscular libre con injerto cruzado, lo que implica 2 cirugías. En una primera cirugía, el injerto nervioso cruzado, conectando la rama bucal sana y dejando sembrado ya sea en el surco nasogeniano o a nivel del trago del lado afectado este nervio. Dependiendo la reinervación, 4 a 6 meses después se lleva a cabo el segundo tiempo quirúrgico, que implica el trasplante del músculo en la cara, conectando o reinervando este músculo con el injerto previamente sembrado. El segundo nervio más utilizado para reinervación de colgajos funcionales es el nervio masseterino, probablemente por las características funcionales que ya veíamos en las transferencias nerviosas, la cantidad de axones que aporta, la distancia, la localización, la predictibilidad en cuanto al resultado. Pero hoy en día la indicación para realizarla de manera aislada o de manera única son justamente en individuos con potencial de regeneración limitada o con ausencia de nervio facial contralateral. Aquí tenemos un ejemplo de un gracilis bilateral reinervado con masseterino. El nervio espinal accesorio es otro de los nervios que se pueden utilizar para reinervar el gracilis.
Es una técnica que no ha sido ampliamente aceptada en la mayoría de los centros, aunque el centro que más lo utiliza es justamente Taiwán, el Chang'un Memorial Hospital, donde abogan básicamente por la posibilidad de tener movimientos espontáneos independientes de la sonrisa sin necesidad de llegar a activar el hombro con esta técnica. De acuerdo a la serie publicada por el grupo de Taiwán, de 42 pacientes sometidos a reanimación facial, la mayoría de sus resultados lograron una espontaneidad en grado 3 o en grado 4, es decir, una disociación entre la activación del hombro y la función del gracilis, lo cual es bastante bueno. Sin embargo, estos resultados no han sido replicables en muchos centros. Este es el resultado de un gracilis inervado por espinal, donde pues pudimos lograr una disociación en un grado 3-4. Es raro ver en los niños realmente este tipo de resultados. Les cuesta mucho trabajo la rehabilitación y lograr esa disociación en particular. Es más fácil en los adultos lograr este resultado. La doble inervación en el gracilis es un concepto relativamente nuevo que implica la coaptación de dos estructuras o de dos nervios para darle la función al gracilis. Esta técnica puede llevarse a cabo en una cirugía o bien en dos tiempos, dependiendo las necesidades y las características de cada paciente, así como el tipo de técnica o el autor que ustedes lean. Estas alternativas que ven ustedes en pantalla son algunas de las opciones, como se puede doble inervar el gracilis utilizando injerto nervioso cruzado, el nervio masseterino, ya sea coaptado término lateral o bien las dos estructuras de manera término-terminal. El objetivo de esta doble inervación es lograr lo mejor de los dos mundos, por un lado lograr esa espontaneidad y automatismo, pero por otro lado obtener la fuerza necesaria a través de la transferencia nerviosa del nervio distinto al facial. Este es otro caso en donde vean ustedes el resultado que se puede lograr con esta técnica. En los centros no microquirúrgicos, la transferencia de músculo temporal es otra alternativa para reemplazo muscular y es probablemente una de las técnicas más populares utilizadas en el mundo. Este músculo puede utilizarse de manera antidrómica, es decir, bajando o desdoblando el músculo desde su porción cefálica hasta la región de la boca, o bien optar por la opción ortodrómica, que implica el preservar la arquitectura o la disposición del músculo, solamente llevando el descenso del mismo y desinsertándolo desde la fosa temporal para lograr una excursión adecuada. A pesar de esto, la crítica probablemente en este sentido es la replicabilidad que puede no tener o no darse en todos los centros, particularmente en el grado de excursión que se puede dar en comparación del gracilis. Y por otro lado, la ausencia de espontaneidad que también carece esta técnica. Finalmente, quiero hablar algunos segundos sobre procedimientos estáticos, que como mencionábamos al inicio, se pueden aplicar solos o también en combinación o adicionar después de un procedimiento dinámico para optimizar o mejorar los resultados funcionales después de un procedimiento eh, dinámico. Estos procedimientos buscan una simetría mayor, corregir o mejorar la estética de los pacientes y están dirigidos a cada área, específicamente en el lado afectado, desde la corrección de la ceja, la colocación de una pesa de oro, la suspensión del párpado inferior o la ritidectomía, por ejemplo, el levantamiento de los tejidos en la mejilla, son algunas de las opciones que se pueden lograr con esta técnica. Finalmente, las miectomías o neurectomías en el lado sano son también algunas opciones que se pueden lograr una vez que el paciente ya no tiene mayor potencial de recuperación en el lado afectado. Lo ideal antes de llevar a cabo una neurectomía o una miectomía quirúrgica es posible o es deseable utilizar esa neurectomía o denervación
química mediante toxina botulínica, lo que permite tener resultados temporales que al paciente le permitan verse y saber cuál será el resultado final. Y bueno, con esto termino agradeciendo de sobremanera la invitación a participar en este magnífico evento. Gracias por su atención.